Bien, muy bien. Sí, básicamente sí, Alejandro, estábamos diciendo eso. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es soberano? Y ese es el tema que nos va a enseñar toda la Biblia, y sobre todo Daniel capítulo 2. Por eso el sueño de Nabucodonosor es un tema que nos puede ayudar mucho. ¿Qué le agregaría yo? Daniel 9. Cuando Dios le dice a Daniel, cuando se terminan los 70 años de cautiverio, Daniel se da cuenta que eso era lo que había escrito Jeremías 25 y se pone a orar. Y como ya hemos hablado, la oración de Daniel es en nombre de su nación, porque el pueblo todavía mantenía esa idea de pacto. Era un pueblo especial, elegido por Dios. Dios hace la nación a través de Abraham. Y Daniel, cuando viene el ángel y le cuenta que Dios había dado una orden hacia 21 días para que le contara lo que iba a suceder en el futuro, Daniel deja escrito algo que a nosotros nos muestra. Número uno, Dios siempre cumple aquellas cosas que ha propuesto en su plan soberano. Número dos, descubrimos que en su plan soberano la sucesión de reinos también está controlada por Dios. A tal punto que el ángel Gabriel le dice a Daniel: ahora tengo que volver para ayudar al arcángel Miguel, que está de parte del pueblo de Israel. Y después de este príncipe de Persia, va a venir otro, que va a ser el de Grecia. Así que toda la Biblia, cuando la podemos, digamos, amalgamar de tapa a tapa y sacar el tema que necesitamos, respetando las dispensaciones, respetando las tres etnias que encontramos en la Biblia, que son gentiles, judíos e iglesia, la Biblia armoniza perfectamente. Y ahora sí, entonces podríamos ir a Daniel 2, comparado con Daniel 7. No sé si ustedes van a ver bien, pero acá en este dibujo de la izquierda, donde está la imagen, este es el sueño de Nabucodonosor. Yo les hago un bosquejo mental para que lo tengan cuando van a Daniel 2. En el capítulo 2, del 1 al 13, Nabucodonosor tiene un sueño, pero se lo olvida. Así que sería el sueño olvidado de Nabucodonosor. Pero del versículo 14 al 30, cuando Nabucodonosor decide que va a matar a todos si no le cuentan qué fue lo que soñó, Daniel se junta con sus amigos, le habla a Arioc, el capitán de la guardia, y le dice: no mates a nadie, déjame que voy a pedir a Dios que nos muestre cuál fue el sueño. Y entonces Dios le revela el sueño a Daniel. Daniel lo busca a Arioc, le cuenta y le dice: llévame ante el rey porque Dios me ha permitido saber cuál es su sueño. Del versículo 31 al 35, Daniel le recuerda al rey: mirá, rey, hay un Dios que no mora con la carne, pero que es soberano, que sabe el pasado, el presente, el futuro, y acá está tu sueño. Del versículo 36 al 45 de Daniel 2, ustedes van a encontrar la explicación que le da Daniel, la interpretación de qué le quiso mostrar Dios en ese momento. Y sabemos que le va a decir: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Ahora, ¿ese fue el primer reino que hay en la Biblia? ¿Que está interrelacionado con la Biblia? No, porque ya pasó a Siria y Egipto. En el capítulo 11 del libro de Génesis, vamos a encontrar que el inicio de lo que Nimrod, al final del capítulo 10, había construido fue un reino en la zona de Erech, Akkad y Babel.
Desde ahí, el primer imperio, que es el mesopotámico, empieza Asiria. Pero Asiria siguió muchos años porque en el año 722 se va a llevar a las 10 tribus del norte de Israel. Y las va a llevar, las va a sacar de ahí y los va a mezclar con gente de otros pueblos de tal manera que esa mezcla se van a llamar samaritanos. Esto sucede cuando en el año 900, vamos a decir 20, Salomón está reinando. Y cuando Salomón muere, su hijo se pelea con Jeroboam, que es el que forma estas 10 tribus al norte. Esto es histórico, se puede corroborar, y desde ese lugar que Nimrod funda con una religión opuesta a Dios, sale hacia Egipto todos esos dioses que van a ser cambiados los nombres, cambiadas las figuras entre animales y cuerpos humanos. Los fenicios lo van a llevar por el resto del mundo porque son los primeros que empiezan con el comercio marítimo, y de esa manera, cuando Israel, es decir, la descendencia de Jacob, sale de Egipto, llega a la tierra prometida y encuentra naciones allí. Toda esta información nos ayuda a darnos cuenta de algo. Lo que les dije al principio, lo que vimos en Zacarías 1, que la cabeza de oro apunta a Nabucodonosor, a Babilonia, y en Daniel 7 va a estar representado por un león con alas. Curiosamente, entre comillas, todos los descubrimientos de lo que hay en Babilonia, los jardines colgantes, tiene figuras de un león con alas. En el sueño de Nabucodonosor, le cuenta Daniel, vos veías que la cabeza era de oro, pero el pecho era de plata. Y eso, digamos, coincide con la forma en que en el capítulo 7 ve a un oso con unas costillas entre los dientes. Y es el reino de Persia o Medo-Persia, ¿sí? Entre Darío y Ciro. Luego, en esa imagen, él dice, luego viste que la parte de las piernas era de bronce. Y en el capítulo 7 encuentra que tiene un leopardo con alado. Y la historia lo que nos muestra es que ese es Grecia. Los pies tienen hierro y parte de barro. En este periodo estamos hablando justamente de Roma, que es la cuarta bestia. Lo que después se le muestra en Daniel 7 es que este reino, que en el tiempo en que estaba Daniel, que no habían llegado, iba después a tener un aspecto interesante. Iba a haber un cuerno pequeño y luego iba a haber una voz o una boca que tenía ese cuerno que hablaba cosas contra Dios. Y muchos historiadores primero lo relacionan con la manera en que Antíoco Epifanes se levantó y conquistó la parte de Israel. Sin embargo, está apuntando al futuro, porque en el sueño de Nabucodonosor aparece otra cosa que no estaba, que no la vemos tan clara en la historia, que hay una piedra cortada no con mano que golpea a esa imagen en los pies y desaparece la imagen. Y eso es lo que va a ser el reino del Señor Jesucristo cuando termine la tribulación. Así que esta comparación del tema de gobiernos, así visto muy por encima, nos ayuda a darnos cuenta de lo más importante que tenemos que tener los creyentes, que Dios es soberano.
se trate de la salvación de las personas, se trate de los reinos en este mundo, se trate de un cabello de nuestras cabezas, se trate de un pájaro que cae en la tierra, todo está controlado por el Señor. Y a tal punto en el gobierno del anticristo se nota este concepto que dice siempre, le fue dado, se le permitió. Y así son las expresiones constantes en Apocalipsis, del 6 al 19. Esto lo que nos da es este concepto que hablábamos recién, soberanía. Soberanía implica que no hay condicionamiento para la voluntad de Dios. Cuando hablamos de salvación y hablamos de arminianismo, o hablamos de semipelagianismo, estamos diciendo que el hombre tiene una autoridad. Bueno, no es verdad. El hombre está en Adán y no puede creer. Su entendimiento está entenebrecido, Satanás ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, y podemos llenar horas de charla, y lo que vamos a terminar concluyendo es, probablemente en tu país, como en el nuestro, estamos pasando o sufriendo las consecuencias de gobiernos humanos, de gobiernos que lo que están haciendo es siempre favorecer su ego y su economía, pero no pensar en las personas, en la sociedad, en el objetivo, aún siendo antropocéntricos los gobiernos. Y eso se debe a que no tienen una relación personal con Dios. Nelson, ¿querés agregar algo? Me hace recordar a lo que hablaba Friedrich Nietzsche cuando hablaba con el concepto Dios ha muerto. Sí. Cuando se habla de este concepto desde el punto de vista filosófico, Nietzsche dice, Dios ha muerto y lo primordial es el hombre, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto filosófico es lo que se empieza a construir los gobiernos que son el producto de ese pensamiento. O sea, no queremos un gobierno con Dios, queremos un gobierno sin Dios. Ese es un claro ejemplo. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es de Maquiavelo. Maquiavelo, que es perteneciente al pensamiento ideológico, al pensamiento político de la política realista, Maquiavelo dice, hay que separar la moral de la política. Tienen que estar separados. ¿Sí? Y creo que ahí es donde empiezan a decaer los gobiernos, las diferentes estructuras, las diferentes ideologías que sean, porque empiezan a mirar al hombre y no a Dios. Eso es lo que puedo añadir, pastor. Excelente. Y ¿Puedo hacer bueno, una pregunta, doctor? sí. Bueno, breve nomás. El tercer imperio, que es bronce, que es Grecia, sabemos que por la historia es Alejandro Magno. Mi breve pregunta es, ¿las cuatro alas tiene que ver con los cuatro generales cuando se dividió el imperio, cuando él se sabe por la historia que fue sodomizado y él fue ejecutado, matado y se dividió en los cuatro generales? ¿Puede ser que esas alas de leopardo representa eso, pastor? Simplemente es... Sí, porque después lo vas a ver, no solo en la historia, sino en el libro de Daniel, cuando aparece un carnero con un cuerno. Todo eso es la forma en que Dios solamente reveló un poquito de los gobiernos terrenales. El énfasis aún de todas esas figuras, porque fíjense que cuando Nabucodonosor tiene el sueño, que entre paréntesis, cuando vas al capítulo 3, directamente agarró y se hizo la estatua. Eso tiene que ver el aspecto humano con el cual se ven los reinos, el esplendor, lo externo.
Pero cuando Daniel tiene la visión, lo que está mostrando Dios es la ferocidad y la violencia con que van a hacer gobernar o van a gobernar estos reinos, no solo a Israel, sino al mundo. Yo diría que un libro de historia, cualquiera, si lo ponemos cerca de las profecías de Daniel, nos coincide perfectamente. Gracias, pastor, muy amable. Bueno, ¿hay alguna Yendo a pregunta esto, más? sí, perdón, Sí, perdón, lo pastor. escuchamos. Esto Sí, que sí. decía, bueno, mencionabas a Aníbal y terminó de una manera muy triste, ¿no? Loco, y su hermana cobraba una entrada por ver, para que lo vieran en ese estado, ¿no? Él hablaba también de la moral de la manada, haciendo una burla de los cristianos y las leyes morales que seguían también, pero terminó de una manera muy triste y sin Dios. Que es la peor forma que se puede terminar. Y yendo a lo otro de los gobiernos, también pensaba que en un tiempo el rey tenía una cercanía con el profeta y consultaban el consejo de Dios. Ya después el hombre tuvo mejores ideas y, como vos mencionabas, a Maquiavelo y otros tantos, ¿no? De separar la moral de la política y creyendo que sin Dios iban a tener mejores ideas para gobernar. Y bueno, acá estamos. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Ahora se está manejando, a mí me encanta leer la palabra del Señor porque se adelantó a todos los pensamientos políticos de este tiempo. La palabra ya lo señalaba más antes, ¿no? Y yo lo verifico en otros libros de filosofía y de política. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, pastor, si nos vamos a Génesis 10:8, nos habla del gobierno de Nimrod, del reino de Nimrod. Y dice, y Cus engendró a Nimrod en Génesis 10:8, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, ¿no? Aquí se usa la palabra para poderoso, se usa la palabra en el hebreo Gibor. Sí. Y Gibor significa guerrero tirano, ¿no? Eso nos da la traducción. Conquistador. Entonces, pastor, Conquistador, dominador. dominador, también hay otra traducción, también le da la traducción de un gobierno tirano. ¿Sí? Impresionante. ¿No Entonces, puede ¿a qué quiero publicar llegar? esto, hermano? Perdón, hermano Nelson, Dios le bendiga. ¿No puede eso después pasarlo al grupo de Fundamento? Ese detalle no lo sabía, pero me interesa mucho ese que acaba de Sí, traducir aquí del en hebreo. Génesis 10:8 habla del gobierno de Nimrod. ¿Por qué hacemos el análisis de esto? Porque el prototipo de anticristo es Nimrod, porque es el primer anticristo. Entonces, aquí dice en el 10:8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. Aquí se usa la palabra Gibor en el hebreo y dice, en las traducciones, dice primer poderoso, guerrero o tirano. Entonces, ¿qué es lo que me da a entender a mí? Que también, de alguna otra forma, Nimrod es hacer el prototipo del anticristo, va a ser también el anticristo un dictador mundial, va a ser un tirano. Ahora, ¿cuáles son las nuevas tendencias de poder hoy en día hablando desde un punto de vista de la política? Hay un concepto que me ha llamado mucho la atención, hermanos, y esto lo pueden corroborar en la ciencia política, se llama el concepto de la biopolítica. Y la biopolítica es el nuevo paradigma de poder, donde el poder ya no está en los territorios, sino en las personas. O sea,
lo que se está apuntando, la ciencia política, la nueva ingeniería política, que está ahora fuertemente a nivel mundial, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial, este concepto de lo que es la biopolítica, va a decir que el poder ya no se ejerce en los territorios, sino en los cuerpos. Ahora, Apocalipsis 13:16 nos va a hablar del gobierno del anticristo, dice que nadie va a poder comprar ni vender, ¿no? Y nos habla ahí más adelante. Justamente nos habla, pastor, de estos conceptos de la biopolítica. Esto es muy, muy interesante para mí en la palabra de Dios. Sí, excelente. Es así. Una Y pregunta breve, Nelson, hermano. ¿La palabra es Tibor en hebreo? Tibor, T-I-B larga O-R. Gibor, y G-U-I, B grande O-R. Gibur. Gibur, ¿no, pastor? Gibur es, ¿no? curiosamente, tenés que usar la Biblia paralela, Daniel. Buscás Biblia paralela, ponés Génesis 10, pero en este caso el versículo 8 o 9, el que quieras ver, y aparece un interlineal que te da la palabra que hay. En el versículo 9, un tema que después se repite, justo aparece otra palabra que es sayid, cuando habla de vigoroso cazador, delante, es en contra de Dios. El reino que él establece, si uno pudiera leer un libro de Hislop que se llama Las dos Babilonias, un libro grande, viejo, que va mostrando dónde van ubicándose los descendientes de Noé, explica el origen de la religión que está en este lugar, en Babilonia. Y la religión apuntó a que no sea masculino Dios, sino a que tengan dioses femeninos, básicamente. Y ahí está Semiramis, que la historia cuenta que fue la esposa de Nimrod, la que empieza a generar la idolatría hacia el culto de lo que hoy conocemos como la Virgen María, Afrodita en la época del Nuevo Testamento, Diana de los Efesios, los que practicaban en Corinto, todo lo que fuere femenino arranca por lo que dice este historiador Hislop en ese libro, Las dos Babilonias, en esto que hizo Nimrod. E históricamente se dice que fue Sem el que lo mató a Nimrod. Por eso les cuento, pastor. hay que leer bastantes cosas de historia también. Perdón, Hay un dato, pastor, muy importante que quería señalar. Bueno, el ocultismo tiene su filosofía. Y eso quiero señalar a los hermanos. Amén. Hay un movimiento que se llama la Wicca diánica, ¿no? O el dianismo wicano. ¿Qué es el dianismo wicano? Están proponiendo una nueva forma de gobierno hasta familiar que va en contra del patriarcado, ¿no? Entonces, la Wicca diánica justamente lo que busca es la adoración de una diosa a nivel mundial. Entonces, hay un movimiento ocultista detrás de del pensamiento mismo de Nimrod y de todo este movimiento que se ve a lo largo de la palabra del Señor en contra de las escrituras, ¿no? Entonces, eso yo por lo menos he ido percibiendo, pastor. Excelente, muy buena el aporte. Y justamente eso del dianismo, o lo que era la dianética en un tiempo, tenía mucho que ver con el uso del cerebro en las circunstancias de la vida, pero apuntando a algo de una filosofía que fuera extra bíblica. Así llegó la dianética con Hubbard, se llamaba, en el año 80 a Argentina. Estamos hablando, fíjense, prácticamente más de 40 años. Pero la idea es, como dice el pastor Nelson, llegar también a asociarle mujer,
alguna mujer, algún matriarcado, y esto es lo que hacen los movimientos hoy. Los movimientos de LGQTBI, todas las letras que se quieran imaginar, apunta a eso, a que ya no sea ni siquiera Dios, o como decías recién con el tema de la moral tiene que estar fuera de la política, y lógico, porque ellos son seres humanos, es un reinado, un gobernado antropocéntrico que el único objetivo es la glorificación del yo, ni siquiera es que las naciones estén bien, que los pueblos tengan paz. No importa lo que ellos quieran, lo importante es lo que quieren los gobernantes. Pastor, buenas Sí. tardes. Mi nombre es Ricardo Mañón de México. Que Dios los bendiga. Nada más quería ver si me puede hacer el favor de repetir el nombre del libro y del autor que habla acerca de Semiramis y Nimrod, que he estado buscando información al respecto hace tiempo y me parece que es poca más bien. Bien, se llama Las dos Babilonias, las dos rameras. Hislop es Hislop. Si entras en la biblioteca virtual, cualquiera de los hermanos te lo puede enviar, lo tenemos allí, lo bajás gratuitamente. Perfectísimo, muchas gracias. Gracias. Sí. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Es noche de preguntas. Ah, bueno, eso. Perdón, que insista, Pastor. No, me gustó lo que decías de la biopolítica, Pastor Nelson, de Michel Foucault y algunos de sus discípulos después siguieron esas líneas. Sí, El un tema de poco la entrecortado, lo biopolítica escuchamos. y el tema de... Sí, Michel Foucault, autor francés, habla del concepto de la biopolítica. En 1974 empieza a hablar que la medicina iba a ser usada políticamente. Claro, sí. Ahora está hablando más actual otro filósofo, Giorgio Agamben también. Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Está hablando de igual la biopolítica. Y hay otro que ya ha empezado a hablar más fuertemente de la psicopolítica, hermanos. Es Chi Yung Wan, es un filósofo ya chino que está hablando de la psicopolítica ya, y o sea, el nuevo paradigma de poder está en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y la palabra de Dios justamente se adelantó a muchas teorías políticas que se están dando hoy en día. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Aporte, los escuchamos. Pastor, ¿nos podemos ir a analizar Apocalipsis 13:16? Si no se corta, Si no se corta, ¿cuánto tiempo más tiene, pastor? y yo les doy el tiempo que necesiten, estoy acá, estoy en casa. Si se cortara, vuelvan a entrar, por favor, hermanos. Y dice Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es 666. Pastor, es muy importante entender también que el número 6 simboliza el hombre, que el gobierno del anticristo va a tener control sobre todo lo que haga el hombre. Y justamente ahí lo he empezado a relacionar con el concepto biopolítica, pastor. ¿Sí? Correcto. Es eso. Nosotros ahora estamos viendo una parte, porque vos como historiador, digamos, en el tema de la filosofía, estás trayendo desde atrás hasta el día de hoy información. Al unir esa información, nosotros ya miramos para adelante y decimos, bueno, junto con Apocalipsis, evidentemente todavía falta que Dios les permita otras cosas, que hoy capaz que no alcanzamos a ver.
Pero uno se preguntaría, ¿y cómo va a ser el anticristo para que todos los que estén vivos tengan esta marca? ¿La van a aceptar voluntariamente? Evidentemente muchos lo van a hacer obligatoriamente, pero aquellos que no lo acepten tienen persecución. Y esto no ha cambiado mucho porque la historia nos muestra ese tipo de persecuciones contra los que no aceptan las directivas de un régimen. Hablemos de Cuba, si querés, hablemos de Venezuela, hablemos donde millones son expulsados. El problema va a ser que en esa época no van a poder ser expulsados, van a tener que huir. Como junto con esto, el día se va a cortar en la cantidad de luz, un tercio. Es decir, si de 6 de la mañana a 8 de la noche tenés luz, bueno, un tercio va a tener luz. Y la noche va a ser más larga. El sol va a quemar un tercio más. Van a desaparecer las hierbas, la comida, el agua potable que se va a poner amarga. Sobre eso es lo único que todo lo que haga el anticristo no va a tener posibilidad de cambiar. Entonces, por eso yo vuelvo al principio de lo que dijimos. Dios sigue siendo soberano. Los hombres van a buscar todos los métodos posibles, como vos lo marcás en la historia de estos pensamientos filosóficos. Y cuando juntamos la Biblia, tenemos todo más completo, pero no obstante, Dios va a seguir cuidando. En la tribulación va a enjugar la lágrima de todos los que huyan, no van a tener hambre ni sed, el sol no les va a fatigar de día. Es para esa gente esa promesa de Apocalipsis 21. Los que estén en la tribulación. No es para nosotros, porque todos los cristianos no vivimos con calores abrasadores como Europa. De hecho, vos y yo estamos con un frío bárbaro acá en Argentina y en Bolivia. Sí. Pero recordar la soberanía de Dios, eso es una gran ayuda. No, es importante que en la construcción filosófica política nos dicen que el soberano es el pueblo, ¿no? No, pero la palabra del Señor dice, no, el soberano no es el pueblo, el soberano es Dios, ¿no? Cuando hablamos del concepto soberanía, estamos hablando del que tiene todo el poder, ¿no? Entonces, la Biblia dice, no, el soberano no es el pueblo, el soberano es Dios. Y esto es muy importante entenderlo también, hermanos, pastores que nos están viendo. ¿No es así, pastor Ismael? Totalmente. Coincidimos. Eso es un tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o algo que quiera aportar. ¿Nos escuchamos, hermanos? No, cuando hablaba de persecución en base a determinadas cosas que una pueda tener o no puesta encima o en el cuerpo, bueno, hace poquito lo vimos claramente, ¿no? La Con vacuna. esto que hemos pasado, ¿no? No quería decir el nombre, pero bueno, sí. Con esa especie de cosa que había que ponerse en el cuerpo, porque muchos no sabían cómo se llamaba, y el que no lo tenía no podía entrar o salir de acá o entrar allá y determinadas cuestiones, ¿no? Creo que más tiene muy vigencia de hace muy poquito, ¿no? Si bien ahora parece que hay un impasse de todo eso, yo creo que todos esos son ejercicios en pos de, siempre bajo la soberanía de Dios, ¿no? Como dice el pastor Ismael. No tengo duda de eso. Amén. Y qué interesante que ponen el temor por sobre la obligación física, porque decían, no te vas a morir, sí. Y bueno, con el temor, todavía no sabemos si esas vacunas que nos han dado contiene alguna sustancia o no, que pueda ser detectada, no sabemos. Pero fue un buen inicio de ver cómo la humanidad se sujeta, en este caso, a un sistema como la OMS, porque la OMS fue la que dijo, todos los gobiernos hagan tal cosa. Eso es lo que vos decías, que desaparecen ya las fronteras, de Nelson. La soberanía, lo que más me preocupa es que la soberanía de los estados-naciones se está perdiendo.
Los gobiernos nacionales, los gobiernos estados ya no son soberanos, han dejado de ser soberanos. Justamente lo dice la palabra del Señor, que va a haber una soberanía supraestatal. Sí. Y esto es lo que estamos viendo cuando nos habla justamente de los cuernos y de la bestia, ¿no? No, Sí. pastor. Entonces, habla de las alianzas, ¿no? De las alianzas humanas, del sueño del rey Nabucodonosor. Entonces, la palabra nos dice, estudien y tengan cuidado a las alianzas humanas y todo lo que, y además, ahora se me viene a la mente otra cosa. La iglesia apóstata en Apocalipsis 17 también tiene las mismas alianzas que el gobierno del anticristo, pastor. ¿Sí? Eso de repente un poquito de repente lo podemos, porque tiene que ver eso, pastor, ¿no es así? Sí, lo que hay que recordar es que cuando vamos a Apocalipsis 17 y 18, no, la iglesia ya no está. La iglesia es una sola. Es la iglesia del Señor. Y ya fue arrebatada. Lo que hay es una religión similar a la que Nimrod intentó imponer. Pero Claro. los políticos van a usar la religión. Recordad que cuando aparece esta bestia, que estás cabalgando, digamos, por esta religión, por esta gran ramera, después la bestia la destruye. Esta religión, fruto de la filosofía humana, que hoy muchos tratan de identificarla, no es el catolicismo. No, no, no. Esta religión va a ser una religión completa, como la que está tratando de armar el Vaticano con ese nuevo templo que vos podés entrar por cualquier lugar de acuerdo a la imagen que hay en la entrada, que va a ser para el Islam, para el protestantismo, para las filosofías orientales. Pastor, perdón que lo corte. Se va a cortar, por favor, una sesión más, pastor, le rogaríamos. Bueno, dale. Ya, Dale. vuelvan a entrar, por favor, hermanos. Se va a cortar ya.